docente de la UBA, investigador del CONICET, especialista en Revolución de Mayo y autor de los libros ¿Qué fue la Revolución de Mayo? ¡Qué lindo interrogante! Y el otro libro, El Origen. Licenciado Flores, un placer. Buen día. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Buen día. Gracias por la comunicación. Bueno. El libro, el primero, ¿cuál fue? ¿El Origen? El mío sí, El Origen. El primer libro. ¿Y el segundo es de reciente edición? ¿Qué fue la Revolución de Mayo? Exacto. Sí, y también en realidad es un trabajo de un grupo de investigación, el grupo de investigación de la Revolución Burguesa, del Centro de Estudios e Investigaciones en Ciencias Sociales. Ahí en realidad ya veníamos produciendo otros materiales, hemos sacado otros 2 libros que se llaman La Contra y Hacendados en Armas, de Fabián Arari, es el autor. También doctor de la Universidad de Buenos Aires. ¿Se repite la historia? ¿Cómo la ve así a grandes rasgos? Y después vamos a qué fue la Revolución de Mayo. ¿Cree que se repite un poco la historia de 1810 en los tiempos que corren? No, a ver, por un lado uno lo que encuentra es momentos históricos concretos, ¿no? Es decir, la Revolución de Mayo es una revolución que se enmarca en un momento histórico que es el de las revoluciones burguesas, cuando todavía había que construir las naciones y el capitalismo en general, y esos momentos concretos es un momento de disolución de un universo feudal. Acá en este contexto lo que tenemos es ciertas particularidades que uno diría, bueno, la crisis del mundo feudal de alguna manera es equiparable a la crisis del mundo capitalista. Entonces, de alguna manera uno podría decir, bueno, hay un paralelismo, pero obviamente con sus particularidades. Claro, pero no deja de ser interesante, ¿no? Sí, lógico. Porque el mundo feudal la estaba pasando mal en aquellos tiempos, ¿no? Y se aprovechó exactamente el momento. Exacto, y ahí es un poco la importancia pedagógica que aporta la Revolución de Mayo, ¿no? Porque los revolucionarios de 1810, de alguna manera, lo que marcan es un camino para resolver ciertos problemas sociales. Digo esto como por ahí una conclusión más general que aporta la historia para el presente, en la medida tal de que uno, ve en un ejemplo concreto, cercano, tangible, que uno lo conoce más o menos de cerca, lo que ve es justamente revolucionarios que discuten una salida política, una salida, digamos, concreta para poder resolver los problemas del Río de la Plata, que efectivamente eran sus problemas también, porque, en todo caso ahora te comento un poco, pero eran parte de una clase social interesada en construir esa nación capitalista que luego fue la Argentina. Claro, y con un gran centralismo, ¿no? ¿Cómo, perdón? Con un gran centralismo porteño, ¿no? Bueno, con sí, gran centralismo, sí. Eso seguramente, hay muchas cosas en torno al problema del centralismo como salida política, porque ¿cuál es el problema ahí? Ahí el tema es, muchas veces hay cierta historiografía que plantea que, el centralismo porteño habría ahogado la revolución, ¿no? O sea, la revolución al final no llegó todo a su potencial porque, los dirigentes de la revolución en Buenos Aires habrían terminado con esa posibilidad. Sin embargo, en realidad ahí uno lo que puede también entrever es que el centralismo de alguna manera, ya lo decía Moreno, era importante para poder desarrollar un ejército de características centralizadas, nacionales, si se quiere, en comillas, claro. Digo nacionales, en comillas digo porque todavía no existía la Argentina como la entendemos hoy, pero sí me parece importante que, en el momento en el cual se desarrollaba la guerra contra la contrarrevolución a nivel continental, a nivel regional, tenía ciertas, digamos, necesidades, por decirlo de alguna manera. Obviamente, eso iba de la mano con una competencia entre distintos revolucionarios, distintas burguesías revolucionarias regionales, ¿no? Entra en competencia con la de la banda oriental, con lo que luego se llama el sistema de los pueblos libres, pero yo soy de la idea de que ahí no hay en realidad tantas, no hay variantes más revolucionarias que las otras en estos casos. Artigas no, porque estamos hablando de Artigas cuando no vamos hacia el este, ¿no? Y sí, pero en realidad Artigas era un revolucionario burgués tanto como lo era Buenos Aires.
El problema para mí es más que nada una cuestión de, bueno, ¿quién gesta la alianza, digamos, más fuerte para poder dirigir la revolución? Porque es un tema más de viabilidad, si se quiere, ¿no? De ver quién puede, de alguna manera, pelear palmo a palmo contra la contrarrevolución. Ahí hay que medir las tareas de la revolución. Pero bueno, eso es obviamente parte de un gran debate historiográfico. Está bueno. Que no sé cuánto vamos a poder ahora explayarnos, ¿no? Ahora la revolución, a ver, para los que estudiamos la historia de Mitre, ¿qué significaba? Ganar el espacio patrio, soberano, ¿no? Supongo yo. Bueno, sí, en buena medida sí. A ver, el tema con Mitre ocurre lo siguiente. Mitre tenía una perspectiva en la cual la revolución venía a, de alguna manera, consagrar la existencia de una nación antes de la revolución. Y en realidad todavía la Argentina no estaba del todo formada. En realidad la revolución es el puntapié inicial para la formación de la Argentina. ¿No? Entonces, muchas veces en el relato de Mitre uno encuentra la historia de los grandes hombres como la personificación de esa nación ya existente, de los valores obviamente de libertad que hay detrás de esa revolución. Pero uno si empieza a ver un poco los conflictos, no son solamente conflictos de grandes hombres. Lo que encuentra son clases sociales que están disputando el poder político en Buenos Aires inicialmente, o sea, todo lo que es la Semana de Mayo es en Buenos Aires, obviamente, y ahí encontramos clases sociales. Clases sociales me refiero a, obviamente, sujetos de carne y hueso con intereses concretos, intereses materiales, económicos, sociales, concretos. Porque, digo, ahí efectivamente hay hacendados, los hacendados de Buenos Aires, que tenían un poco ese interés en poder desarrollar el mercado capitalista, en poder desarrollar la producción capitalista en la campaña. Eran dueños de estancias, ¿no? Esa es la burguesía agraria que usted refiere. Exactamente. De ahí viene el origen, bueno, si el título del libro es un estudio de estancias. ¿Por qué estudiamos las estancias? Ajá. Y porque lo que nos interesaba era ver quiénes eran esos burgueses agrarios, ¿no? Esa burguesía agraria que es la que protagoniza la revolución. El cuerpo de patricios es un cuerpo de hacendados. Y justamente obviamente Saavedra, luego presidente de la primera junta, era el máximo dirigente del cuerpo de patricios. Entonces, es importante entender esto para ver que hay clases sociales más allá de esos grandes hombres. Y más allá de las clases sociales, estaban ligadas obviamente a intereses materiales concretos. Por eso la revolución es una expresión de esos intereses materiales. Ajá. Y cuando digo expresión me refiero a que es el puntapié inicial para poder desarrollar las tareas del capitalismo agrario, para poder desarrollar las tareas de la vinculación con los mercados capitalistas. Pensemos que todavía en esa etapa estábamos regidos por el monopolio. Y obviamente, en última instancia, será el puntapié inicial para la formación final de lo que es la nación argentina. Y cuando digo la nación, es como un espacio de acumulación de esos capitalistas. Pensemos que las naciones no son eternas, no vienen desde el siglo III de antes de Cristo. No, las naciones son construcciones bajo el capitalismo. Vienen justamente surgiendo como, digamos, respuestas de las burguesías ante la disolución del mundo feudal. Entonces, bueno, ahí uno puede enmarcar esa formación. La Revolución de Mayo es también parte de eso. Es la primera forma de gobierno, ¿sí?, dirigida justamente por la burguesía agraria, la burguesía del Río de la Plata, como expresión para poder empezar a desarrollar esas tareas revolucionarias desde el poder político. Ahora, aquel mundo feudal que se caía en 1810, ¿cómo lo comparamos con esta crisis del capitalismo actual, no? ¿Hay algún parangón? Y sí. A ver, en la medida tal de que estamos ante digamos, relaciones sociales que son las que están en crisis, ante mundos de sociedades en general que estamos en crisis, bueno, estamos en un momento ya en el cual me parece que la disolución de esos universos, de esas sociedades,
dan lugar a respuestas de tipo políticas similares a los de la revolución. Entonces, todos los procesos de lucha que muchas veces surgen tienen que ver también con el momento de crisis del capitalismo. Y del mismo modo fue en el feudalismo con las revoluciones burguesas, ¿se entiende? Sí. Por eso me parece interesante ese paralelismo para poder señalar que efectivamente, digamos, la revolución sigue siendo un problema, un problema en el sentido de un problema planteado sobre la mesa, como para poder resolver esos problemas. Claro. Me parece que de alguna manera, bajo las mismas relaciones sociales, esos problemas, digamos, no se van a poder resolver inmediatamente. Uh-huh. Me parece que es necesario otro proyecto político que obviamente tenga que ver con una intervención revolucionaria. ¿Es posible mirar la Revolución de Mayo desde el territorio, digo? Estos burgueses agrarios seguramente eran los primeros grandes terratenientes, ¿no? Se transformaron en grandes terratenientes para sí. Luego... Esto, digamos, los burgueses agrarios, la propiedad de la tierra es una historia medio larga, porque en realidad no se resuelve tan rápido. Para 1800 los burgueses agrarios más bien lo que disponen es de la propiedad del ganado. El ganado en esa época todavía valía mucho más que la tierra. Entonces, porque ¿qué pasa? No había todavía un mercado de tierras, no es que uno claro. iba, compraba una tierra y se... No había alambrado, no había alambrado. Tampoco, tal cual, no había alambrado, era un espacio muy difícil de controlar en el 1800. Claro. Conforme avanza el proceso, uno va encontrando entre la legislación, las distintas políticas de apropiación de tierras, etcétera, etcétera, va encontrando cómo se va configurando de a poco ese mercado de tierras. ¿Sí? Entonces, en el largo plazo uno va a encontrar que hay una apropiación de tierra y una burguesía que ya efectivamente habrá desarrollado esa tarea, que es construir el mercado de tierras, disponer de la propiedad privada de las tierras. Hasta entonces, en buena medida, como te decía antes, lo que vale es el ganado. Digamos, cuando uno ve una estancia del 1800, lo que tiene valor es el ganado. Pero, justamente con digamos, las tareas del gobierno revolucionario, de los distintos gobiernos revolucionarios y posrevolucionarios, o sea, lo que sería en realidad, el Rivadavia, el rosismo, etcétera, etcétera, uno va encontrando efectivamente, políticas con las cuales los distintos burgueses agrarios se van apropiando de tierras. Y efectivamente ahí uno puede ya empezar a enmarcar este surgimiento, desarrollo de la propiedad privada en un sentido capitalista, que es el pilar fundamental, o uno de los pilares fundamentales de la sociedad de tipo capitalista. Claro. Apasionante el tema. El libro ya está a la venta, llegará por aquí seguramente. Sí, el libro se consigue, se puede conseguir a través de editorial@razonyrevolucion.org, y también se puede conseguir por Mercado Libre. Probablemente en Bariloche seguramente haya alguien un compañero que lo venda. Y bueno, y también lo podremos se puede buscar en internet, por el título del libro, que está ligado a toda una web en la cual uno va a encontrar recomendaciones para seguir viendo cuestiones sobre la Revolución de Mayo, ya sea cine, literatura, obras, etcétera, etcétera, otras entrevistas. Y además también hay actividades docentes, o sea, está ligado es un material que la idea es un poco apuntar a un público más amplio. El material está ligado también para el que le interese, algún docente, sobre todo del nivel secundario, está ligado a una serie de actividades, propuestas pedagógicas para el aula. ¿Cómo ingresa el docente? Sí, mira, a ver si tengo acá la... Bueno, todo caso, si no, después la web. Sí. Dame un segundito. Sí, no hay problema. Te lo digo, pero la idea, como te decía, es eso, es apuntar a un público amplio que pueda, que esta problemática de la revolución, que habrá tantas discusiones, me parece que también tiene que ser abordada de esta manera en muchas instancias, incluso en la educación. Claro. Entonces, sobre todo si hablamos de territorio y hablamos de hacendados y de campo, en este momento, ¿no? Con una encrucijada como la que está la Argentina,
pareciera ser, por eso la primera consulta, la original es si todavía tenemos que terminar esta Revolución de Mayo los argentinos, ¿no? Claro, en realidad la revolución, yo creo que en tanto y en cuanto expresa los intereses de la revolución burguesa, ha sido de alguna manera terminada, porque la burguesía ha generado ha generado el capitalismo, digamos. Sí. El resultado final de la revolución es el capitalismo. Bueno, hoy por hoy en todo caso la salida es de alguna manera la proyecta la revolución, nos sirve como ejemplo pedagógico, pero el programa político me parece que obviamente tendrá que ser otro. Yo particularmente, y el grupo del cual trabajamos, somos socialistas. Eso significará que obviamente implica otro tipo de programa con otra clase social llamada a tomar el mismo camino. Pero bueno, obviamente esto es un debate político y creo que es muy, muy interesante que vos lo traigas porque es interesante ver la revolución como un ejemplo histórico todavía vivo, claro, ¿sí? Que puede servir para poder actuar en el presente y que no es únicamente una cuestión de archivo, de archivística, claro, de trabajo en el pasado. Me parece que es interesante para poder responder preguntas del presente. Claro, no nos quedemos bailando el pericón solamente, sí, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, exactamente. Licenciado Juan Flores, ha sido realmente un placer. En cualquier momento seguimos con esta charla, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes. Ha sido un placer. Igualmente. Después por correo me envía hacia dónde pueden ingresarlos, ¿eh? Bueno, perfecto. Gracias. Gracias. Docente de la Universidad de Buenos Aires, investigador del CONICET, especialista en la Revolución de Mayo y autor de los libros El origen y qué fue la Revolución de Mayo, ¿no?